realidad, según ustedes prefieran, lo que se echa de menos, sobre todo en el campo jurídico, es la objetividad. Prevalece uniforme y monótonamente una metafísica de la subjetividad inmediata que reduce el bien a lo valioso para mí, la verdad es a lo que para mí es mi verdad, lo justo exclusivamente a mi derecho. Es un mundo líquido, según esta metáfora de Bauman que tanto ha corrido, sin puntos de referencia. Lo que queda es un individuo transeúnte y solitario cuya identidad resulta de su propia voluntad. Esta construcción y deconstrucción incesante del sujeto es lo que llevó a esa percepción de Nietzsche, el nihilismo, con su incontenible desvalorización de lo suprasensible, de los bienes supremos capaces de otorgar sentido, y el relativismo consiguiente. Por eso la vida jurídica transcurre por el cauce de los derechos subjetivos, facultades, potestades, prerrogativas, en suma, acerca de mi derecho. El núcleo de lo jurídico hoy podría resumirse en el derecho a tener derechos sin necesidad del derecho que escribíamos antes con mayúscula, del derecho objetivo. El individuo no necesita del derecho para ser titular de derechos. Y es un autor francés, Alain Supiot, que dice, según esa perspectiva, solo hay derechos individuales. Toda regla es convertida en derechos subjetivos. Se distribuyen derechos como si se repartieran armas y después que gane el mejor. Cada individuo procura desenvolver al máximo su plan de vida, su proyecto biográfico, requiriendo de los poderes públicos y de los otros individuos las prestaciones o acaso, por la vía judicial, de ser desatendido. El individuo empeñado en llevar su proyecto biográfico a la realización total buscará poner su derecho bajo la protección constitucional vía jurisdicción constitucional, sustrayendo así esa pretensión del ámbito mediado por las instituciones clásicas del poder político. Para encontrar el subsuelo filosófico, muy brevemente, de esta situación, hay que remitirse, a mi juicio, a las dos corrientes de pensamiento que se encuentran en la fuente de la modernidad, muchas veces entre ellas querellándose entre sí, peleándose entre sí, la corriente iluminista por un lado y la corriente romántica. La corriente derivada de las luces, la corriente iluminista, proclamaba la autorrealización incesante del individuo a través de la razón. La voz de orden acá era ese lema de Kant, sapere aude, atrévete a saber, y dejar de lado el lastre de la tradición para alcanzar por fin la mayoría de edad y llegar a la emancipación. Se avanzaba así, o se avanza así, hacia una tierra prometida. En cambio, la corriente derivada del romanticismo proponía la autorrealización del individuo a través de la mítica recuperación de la infancia perdida y de la inocencia de la naturaleza, que era mitificada. Aquí lo que había para recuperar era un mítico paraíso perdido. Estas dos corrientes, opuestas en superficie y subterráneamente gemelas, pueden caracterizarse filosóficamente como una metafísica de la subjetividad, expresiones de Heidegger, y una metafísica, por un lado esto sería el iluminismo, y una metafísica por el lado romántico que podríamos llamar de la cosmicidad. Llevadas a sus consecuencias extremas, una conduce la iluminista a un antropocentrismo absoluto, la otra a un naturocentrismo también absoluto. La metafísica de la subjetividad hipertrofia el lugar del individuo en la sociedad y el lugar del hombre en la naturaleza. En el extremo de ese desarrollo tenemos un Narciso que cree posible, en nombre del derecho a tener derechos sin tener en cuenta el derecho, la realización plena de su proyecto biográfico con prescindencia de los demás y del entorno natural. En una posición maximalista se postula, en una alianza con la tecnología de punta, ir más allá de nuestro límite natural, que es la muerte, es la formulación poshumanista y transhumanista. Por otro lado, la metafísica de la cosmicidad
hipertrofia al grupo sobre el individuo y a la naturaleza por encima y contra el hombre, un ser que inexorablemente la degrada. Aquí no hay, como en la metafísica de la subjetividad, derechos del hombre sobre el medio natural. Aquí es el medio natural el que posee los derechos sobre el hombre. ¿Se acuerdan derechos a los animales no humanos, a las formas de vida vegetal, a la naturaleza o a sus designaciones culturales locales, como entre nosotros la Pachamama? En el extremo maximalista de esta postura, el hombre pasa a ser algo así como una especie de peón cósmico, cuya esencia integra la esencia del universo y cuya existencia es simplemente un fragmento molecular de la existencia del universo. Ambas posiciones se condensan y vulgarizan en el campo comunicacional masivo bajo forma de grajeas ideológicas. Lo que importa aquí es que ambas marcan la cancha, para usar una comparación futbolística, a los derechos fundamentales. Ambas demuestran su subterránea afiliación modernista en que desembocan en la idea de derechos fundamentales de propiedad de un titular aislado, en un caso de un individuo concebido como una especie de huérfano sin ombligo, otro de la orangutana Sandra o de un ser único que a todos nos engloba como la Pachamama. Donde los antiguos paganos y cristianos colocaban el bien como presupuesto y como meta, la posmodernidad lo coloca en los derechos entendidos como propiedad de una entidad individual aislada y no como una relación entre pluralidad de personas. Yo suelo llamar a quienes postulan esta orientación los jurisclastas, así como había iconoclastas que destruían las imágenes. Toda esta actividad acarrea la destrucción de la noción misma de derecho. Los iconoclastas destruían imágenes, los jurisclastas el derecho. Bueno, podría decirme un interlocutor: usted podrá criticar todo lo que quiera esta ideología o religión de los derechos fundamentales, pero no podrá negar que ese conjunto expansivo de derechos y garantías, puesto bajo la vigilancia de una justicia constitucional, es el muro protector frente a los abusos y demasías del poder. Voy a traer a colación a un jurista neoconstitucionalista mexicano, Miguel Carbonell, que dice: la democracia constitucional debe contar con jueces vigilantes, custodios intransitables e intransigentes de los derechos fundamentales, que estén despiertos y preparados para llevar tales derechos a sus últimas consecuencias, maximizando su contenido normativo. Esta sería la misión de la justicia constitucional. Pero ahí entra en escena el virus del COVID-19. Un virus es un villano en estado puro, un villano difícil de prontuariar, ya que se discute ante todo si es o no un organismo vivo. Los virus no tienen células como todos los demás dominios de la vida, pero como los seres vivos se desarrollan y reproducen, aunque solo después de introducirse por fuerza en una célula, a la que secuestra su metabolismo, infectando al organismo invadido mediante su reproducción. Bueno, vivos, no vivos o quién sabe qué, los virus, y especialmente el que se identifica como coronavirus, que da lugar a la COVID-19 y se dispersa por el mundo como una pandemia, nos meten miedo. El miedo, junto con la agresividad, el hambre y el sexo, es una de las pulsiones fundamentales del ser humano. Esta es una enseñanza de Carl Lorenz. Es un fenómeno primordial de la existencia, resulta la más elemental de las emociones. Pone en evidencia la condición inacabada y menesterosa de la vida humana, nuestra natural inseguridad ontológica. Junto con el deseo y el poder, constituye evidentemente una de las grandes fuerzas del alma que pueden ser constructivas o destructivas. Thomas Hobbes, según su propia confesión, según su propia confesión vivió bajo el miedo intelectual, afirmaba que el temor, es decir, la aversión a sufrir un daño, en sus dos formas, del temor ante la muerte y el temor del futuro, lleva al hombre a buscar la protección del poder político, a cambio de rendirle obediencia, el teorema básico de Hobbes. Aunque esta relación no elimina nunca el temor en la medida en que la violencia permanece latente en el corazón de cada sociedad. Ahora, supongo que allí también aquí decimos: el miedo no es onzo.
porque nos ayuda a reconocer el peligro, pero se vuelve estado peligroso cuando su intensidad nos lleva al retraimiento y a la parálisis, por una parte, o a la sobreactuación en la huida hacia adelante por otra. El miedo a las epidemias, pestes, plagas y demás malaventuras de la salud está inscrito en la memoria de la especie. El miedo se agrava porque en esos casos el causante y transmisor es invisible, lo que suele dar lugar al fenómeno colectivo de buscar chivos expiatorios con rostro humano a quienes atribuirle la responsabilidad de la propagación del mal. Hubo un filósofo que falleció en 1993, Hans Jonas, un filósofo alemán cercano a Hannah Arendt, escribió una heurística de su descubrimiento de las fuentes, métodos de descubrimiento de las fuentes. Sería un descubrimiento del miedo. Ante el avance de la tecnociencia sobre la naturaleza y los temores que ello produce, hay que abstenerse de intervenir sobre ella. Y como esto no puede obtenerse por medios democráticos, decía Jonas, él propone un gobierno de un conjunto selecto de sabios cuya legitimidad lo otorgaría el filósofo, en última instancia el propio Jonas. Y notemos que antes de la pandemia, también el miedo se había difundido respecto de otra plaga, el cambio climático. No soy un escéptico respecto de esto, pero el discurso dominante sobre el cambio de clima resulta más preocupante que el cambio de clima mismo. Se ha construido al respecto otra suerte de religión que tiene una caricatura de Juana de Arco, de un Savonarola, ¿no?, deshidratado, según como se mire, en Greta Thunberg. La culpa es de la humanidad, la culpa es exclusivamente antrópica. El hombre irresponsablemente con su actividad cambió y está cambiando el clima. Bueno, no me voy a detener acá en cuánto de este discurso es verdad, cuánto es negocio, si el diluvio universal también fue producto de una antigua huella de carbono, pero lo importante es, se deja de lado la democracia, se dice, ante este tremendo peligro, ante el miedo que esto nos suscita, la democracia no sirve para manejar esta amenaza. Vamos a ver que lo mismo ocurre con respecto al COVID-19. A falta de poder echarle la culpa a alguien del COVID-19, los gobernantes intentan tarde ponerse al frente de una guerra al virus, que naturalmente está ganando el virus, inmune a los discursos y a las campañas de marketing, muy capaz de trasponer barreras y fronteras y de presentar múltiples mutaciones y variantes. Incluso ahora, habiendo vacunas contra el coronavirus, lo mejor que puede hacerse es reforzar hasta el límite de lo posible el sistema sanitario para asistir a los infectados y multiplicar las medidas de prevención para evitar el colapso. En otras palabras, reducir los daños, mientras se espera, de acuerdo con la experiencia acumulada, que la curva de la enfermedad llegue a su máximo, se amesete y luego decrezca, como siempre ha ocurrido con las pestes. Esto implica una disciplina social y un ejercicio de la responsabilidad cívica inusuales entre nosotros. Pero aquí funciona otra vez aquello de que el miedo no es onzo y todos, en la medida de lo posible, comenzamos a contribuir a la obtención de un bien común, la salud pública, ¿no? Salud en el doble sentido de salud y de salvación. Los gobiernos, el argentino incluido, ejercen, y excediéndose en eso, ejercen mandatos de cuarentena, aislamiento obligatorio, internación forzosa y otras compulsiones necesarias. Y ahí creen ejercer su aparente soberanía. Soberano es el que decide sobre el estado de excepción. Y no cabe duda que el COVID-19 plantea un estado de excepción casi planetario. Pero eso que decía Carl Schmitt, soberano es el que decide sobre el estado de excepción, acá se muestra que el soberano no es ni el presidente, ni el rey, ni el primer ministro. Es un extraño caso de excepción sin soberano, o si se prefiere, la que se manifiesta soberana en el caso de la naturaleza, que ha dado lugar a la nueva manifestación viral detrás de la cual corren los conductores políticos y todos nosotros corremos a la saga. Lo que nos dice la experiencia del fenómeno pandémico es que la soberana entonces resulta esta denostada y aún negada naturaleza, por un lado, o a veces caricaturizado, como en el caso de Greta. Si todo nuestro empeño está puesto en aplanar la curva natural de la peste y atenuar sus daños,
La metáfora de la guerra, fíjense que la Organización Mundial de la Salud ha calificado al coronavirus como enemigo de la humanidad, resulta erróneo, pues se trata de una contienda perdida de antemano. Nuestros gobernantes, pues, no habrían debido ni deberían sobreactuarse como mariscales de los ejércitos de la humanidad, sino aceptar la más modesta, ineludible y por eso mismo noble misión de reducir las bajas, socorrer a los enfermos, proveer a los necesitados. En ocasión de un artículo que escribí hace un tiempo, recordé aquello de Octavio Paz que retrataba al Estado mexicano con los rasgos de un ogro filantrópico, y no solo el Estado mexicano, sino un ogro filantrópico, fue un ser mitad humano y mitad monstruo que gusta presentarse como omnipotente. A la vez, pretende que se piense que ama a sus súbditos sin pedirle nada a cambio. Todo lo que reparte, que no es de él, ha sacado previamente al resto, debe entenderse resultado de su filantropía y solo cabe desde el llano darle las gracias por lo recibido. Los gobernantes con la pandemia aspiran a convertirse en ogros terapéuticos. Los únicos proclaman que pueden torcerle el brazo al enemigo invisible de la plaga, minimizar sus efectos y asegurar a sus tributarios los cuidados de la salud, el pan y el cobijo, hasta que llegue el día en que el coronavirus sea solo un recuerdo. Los ogros de todos los tiempos y latitudes han suplementado sus ordenanzas, donde la voluntad surte el efecto de razón, con el parecer de expertos. Hasta hace muy poco fueron los economistas, luego los climatólogos, ahora son los médicos, los infectólogos y los investigadores en cuestiones de salud. Está muy bien poner este resalto en quienes se afirman en la brecha de la práctica y arriesgan sus vidas, además de transmitir su experiencia. Pero aquí el ogro ve la oportunidad de apoyarse en los pilares de la ciencia. Y se nos presenta la ciencia como sinfónica, es decir, como una voz acorde y unánime que sustenta los edictos del ogro. Pero la ciencia no es sinfónica, es polifónica, con muchas voces diferentes y simultáneas, y hasta cacofónica muchas veces, como vemos a diario cuando escuchamos las opiniones de expertos. Está bien que así sea, de última, porque la ciencia es un tejido incesante, una especie de tela de Penélope hecha de hipótesis y refutaciones. Pero el político que se apoya en la ciencia, esto es, en una hipótesis de ella que erige en axioma, puede llevarnos a un desastre cuando no a una tragedia. Vivimos con el ogro bajo una forma política transformada, perdón, bajo una política transformada en terapia. Una terapia política que puede llevarnos a la sala de terapia intensiva. Esta situación excepcional dio lugar en la Argentina, me voy a referir a mi país, que no creo tan, a lo que pasó en mi país, que no creo tan, y pasa, ¿no? Que no creo tan diferente de lo ocurrido en otros países, dio lugar a una retahíla de disposiciones de emergencia bajo el formato de decretos de necesidad y urgencia. Nuestra Constitución dice, bajo ningún concepto, bajo pena de nulidad y absoluta e insanable, podrá el Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo. Pero, sentado este principio, viene la excepción. Cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios, entonces puede dictar estos decretos. Bueno, como suele ocurrir, lo excepcional se convierte en rutina. Y hemos tenido, y seguimos teniendo, una catarata de DNU al ritmo de la expansión del virus y los progresivos efectos de esto sobre la vida nacional. Desde el punto de vista jurídico, se advierte que quedan afectados por decreto derechos fundamentales: entrar y salir por el territorio, ejercer toda industria lícita, exigir el cumplimiento de cláusulas contractuales vigentes, percibir ingresos esperados, el acceso a la agencia judicial, ya que prácticamente no funcionó durante mucho tiempo y ahora funciona a un cuarto de máquina. Y en el proceso, este proceso irradiante de este ejercicio de poder de policía por decreto, poco a poco nuevos derechos y garantías van siendo alcanzados.
El fundamento es la excepción. Y acá la máxima ciceroniana era salus populi suprema lex esto, la salvación o salud del pueblo debe ser la suprema ley. La anomalía de la situación excepcional exige dejar de lado momentáneamente la norma estable para garantizar el restablecimiento del orden institucional quebrantado por esa situación y facilitar la vuelta futura a la normalidad. Esto lo supo siempre el derecho y también la política, desde la institución de la dictadura en la República Romana como magistratura extraordinaria y temporalmente limitado para ejercer el poder frente al caso excepcional supeditada al control del Senado. Tanto aquella magistratura extraordinaria romana, a la que Cicerón llamaba Magister Populi, maestra del pueblo, como sus sucesivas manifestaciones, como ocurre en la Argentina con el estado de sitio contemplado en la Constitución, resultan derogaciones de la normalidad prevista jurídicamente. La situación excepcional, en cambio, es siempre imprevisible, tanto jurídica como políticamente, surgiendo espontáneamente del curso de las cosas. Pero estos instrumentos de declaración del estado de excepción, como por ejemplo el estado de sitio, no fueron declarados en nuestro país. Se omite esa declaración. Con los mismos instrumentos de la situación normal, se pretende manejar la excepcionalidad tomando de facto los, digamos, las atribuciones del estado de necesidad, del estado de excepción. Toda declaración de un estado de excepción supone tener en claro, primero, quién resulta competente para decidir esa declaración, qué alcances tendrá ese ejercicio de poder extraordinario, contra qué o contra quién se realiza la declaración y con base en qué previsión o precedente jurídico permanente. Pero entre nosotros se gobierna por DNU sin haberse declarado el estado de excepción, aludiéndose a la emergencia, ejerciéndose, como decía, de facto los poderes extraordinarios de la excepción. Esto es lo que se llamaba en nuestra historia las facultades extraordinarias, sin sustento constitucional alguno. Y así como dijimos que se debe contemplar quién debe declararla, qué alcance tendrá, con base en que el contra quién también es muy importante. Los gobiernos nos han presentado las medidas preventivas como una guerra contra un enemigo invisible. Ya dijimos que esta metáfora es inexacta y riesgosa, porque la guerra requiere un enemigo y que ese enemigo sea visible, es decir, con la entidad humana. Y el virus no lo es. No podemos, no hace política, ignora las ideologías, se resiste a los encasillamientos y no profesa ni sirve religión alguna. No podríamos atribuirle un cero finalidad moral. El coronavirus no se preocupa mucho por quienes dicen que no lo merecíamos y de quienes, por otro lado, afirman que bien merecido lo teníamos. Ni nuestras virtudes ni nuestros vicios lo han acarreado. Librar contra él una guerra es absurdo, salvo que aceptemos que es una guerra perdida de antemano. Es comprensible que los gobernantes, obligados a una sobreactuación que a veces parece una huida hacia adelante, no puedan anunciar públicamente la verdad. Esto es que están corriendo detrás del virus. Pero, mientras tanto, la metáfora de la guerra se desliza necesariamente hacia figuras humanas y aquí reside un peligro inmenso. La justicia constitucional en mi país en ninguno de los casos dio la respuesta esperada. Aceptó la legislación por DNU y el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales por causa de la emergencia, pese a no haberse declarado el estado de excepción. A mí no se me escapan las presiones a que puede estar sometido un juez constitucional en el caso en que actúe con libertad íntima e independencia práctica, que no siempre, lamentablemente, es el caso. Máxima en decisiones donde se le pone la disyuntiva de aceptar la demasía de poder o cargarle los muertos que puedan producirse por ponerle coto. Estoy hablando incluso de un mensaje enviado por una alta personalidad política vinculada al poder a la Corte Suprema de Justicia.
Un tribunal constitucional es un tribunal que decide sobre materia política y nunca se da más intensamente el carácter político de la decisión que cuando se trata de un caso excepcional. Esto indica que camina sobre el borde de un despeñadero, pero bueno, es el precio a pagar por tal dignidad. En todo caso, la enseñanza que se nos deja es la debilidad de la justicia constitucional, cuando aún conserva independencia y no está directamente sometida al poderoso, para hacer frente al caso de excepción y las eventuales demasías de poder en tal situación. Yo recuerdo que acá cuando el debate sobre el aborto se decía que la mujer es dueña de su cuerpo. Ahora comprobamos que nuestro cuerpo, lo comprobarán también las mujeres, no es siempre nuestro, ya que el bicho coronado reclama su cuota. Aseguraban que nada era superior a la dignidad humana en clave kantiana. El hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio para otro fin. Y ante la cara de hereje de la necesidad comenzaron a separar a los que estamos por razones de edad de más, a los que sobramos, y decir quién merece y quién no merece una cama hospitalaria si el caso llega, una moral utilitarista y ventemiana que nunca se había ido de todo. Voceaban que todos tenemos el derecho a tener derechos extensibles al infinito sin necesidad del derecho. Y ahora no nos dejan salir de casa, caminar por la calle, tomar un cafecito en la esquina, llevar a los chicos a la escuela, con el mismo discurso de antes en nombre del estado de excepción, que sin embargo no ha sido institucionalmente declarado. Los profetas del globalismo anunciaban un mundo unificado, sin puertas ni muros, cruzado de puentes y animados por John Lennon cantando Imagine. Ahora pusieron caras de serios y nos dicen, bueno, cerremos las fronteras nacionales, provinciales, municipales, fronteras nacionales, límites provinciales y municipales, y recluyámonos en casita, en familia. También oímos hablar de una nueva era, de una nueva normalidad, de un Great Reset, de un gran reinicio, expresión surgida del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU y antes presidente de la Internacional Socialista, habla de un nuevo contrato social para una nueva era. El gran reinicio ha sido retomado este año en el foro de Davos. Todo ello puede llevar a pensar en una vasta conspiración universal manejada por un grupo de superiores desconocidos para imponer una gobernanza global. Incluso se asigna a esta gran conjura el origen del virus que da lugar al COVID-19. Conspiraciones, conjuras, complots, lo sabido, hay y habrá siempre. Pero suponer uno planetario infalible me parece no solo erróneo, sino ante todo desalentador, descorazonador y destinado a recortar las alas de cualquier tipo de acción o búsqueda intelectual, personal o grupal, destinada a retrasar o impedir en lo posible el avance del ánomo, de lo anómico en nuestro mundo actual. Por otro lado, esta gran conjura es un poco chambona porque nos la están contando cuando lo propio de un complot es el secreto. Esto sin perjuicio de advertir que el miedo que difunde la pandemia se convierte en un gran instrumento para gobernar en nombre de la salvación pública, sin sujetarse a controles o contrapoderes. Como así también que las barreras que el neoconstitucionalismo posmoderno creía muros infranqueables de la ciudad se desmoronan como cartón pintado. En nuestra época, a falta de otros ideales o de ideologías convocantes, ha prevalecido la ideología o bioideología de la salud, una institución burocrática que no ha dejado error por cometer. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Bueno, estamos todos enfermos y acá conseguir esto es casi imposible. Invierte la ciencia y arte médico, que consiste en luchar contra la enfermedad, transformarlo en una protección de la salud. En todo esto, se trata de proteger la nuda vida, la vida desnuda. Los griegos expresaban la vida con dos vocablos de diferente alcance. Uno era zoe, que se escribe Z-O-E, de donde viene la raíz de zoológico, que es animal. El horizonte de la supervivencia, autoconservación y resistencia ante la muerte, la vida animal, cuyo ámbito es eloico o eloicos, la caza, o el ámbito alrededor de la guarida del animal no humano.
La otra expresión, por un lado tenemos Zoe, la otra expresión es bios, la vida que tiene forma, vida inteligente que resulta específicamente humana, que tiene en lo político, en la polis, su campo de realización. Michel Foucault utilizó el término biopolítica para referirse a un fenómeno que no solo rompe con la concepción de la política según Aristóteles o Maquiavelo, sino también con la política ideológica de los siglos XIX y XX. Según Foucault, el poder se hizo cargo de la vida como Zoé, de la vida, de la nuda vida, la vida desnuda, el horizonte animal, planteando una soberanía sobre la especie. Desaparece la idea o metáfora del animal político que perseguía en la polis, sede del bios, la vida buena. Ahora el ser humano es un animal en la política dirigida a la especie y a su vida. En tanto simple, y por lo tanto su vida, en tanto simple ser vivo, está en cuestión. Emerge el biopoder, control poblacional, aborto, el control demográfico, aborto, eutanasia, etc. Y un bioderecho consecuente. El biopoder reclama o proclama la protección de la vida elemental, biopolíticas ante COVID-19 que pasan por encima de las mallas regulatorias del constitucionalismo. La pandemia es un asunto de la humanidad, de la especie, una especie de guerra a ganar a como dé lugar, armados de la vacuna. Tenemos que vacunar a todos los seres humanos de la Tierra, dijo Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en el homenaje de la Logia de Chile a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí surgen los problemas, porque no estamos preparados para este enfoque, para este gran reinicio. Nuestra ignorancia es abisal. Creíamos saberlo todo o casi todo. Los especialistas no cesan de contradecirse los unos con los otros, recomendando un día lo que denigraron el día anterior. No tenemos el futuro bajo mínimo control, cuando esa era nuestra creencia. Una civilización de normas, controles, protocolos. Eso nos daba certeza, seguridades. Ahora vivimos la incertidumbre de un futuro ansiógeno que crea ansiedad. Lo que habría que hacer es nuevo para nosotros. Estamos en una situación excepcional propiamente dicha, sin soberano patente y sin horizonte de normalización, salvo esta nueva normalidad que algunos anuncian sin definirla. No tenemos aún los instrumentos mentales, éticos, espirituales para responder a la situación. Somos frágiles, con fragilidades aumentadas por la promesa de facilidades, siempre más y más grandes, la promesa de suprimir todos los males de la condición humana, de la construcción a la carta de la identidad humana, del entierro definitivo de una naturaleza humana con rasgos de permanencia que definen nuestra condición. Nos encaminábamos al mejor de los mundos y sufrimos una caída brutal en el mundo del destino ciego, de la fatalidad, de la enfermedad mortal que golpea a la vuelta de la esquina, del empobrecimiento súbito, de la desaparición del trabajo, de las relaciones interpersonales. Hemos perdido la dimensión de lo trágico que tuvo presente el hombre antiguo, ese sentimiento trágico de la vida del que hablaba Unamuno. Y nos topamos con la diaria mentira de Estado, barbijo sí, barbijo no, test sí, test no, vacunas prometidas que no están. La mentira mata a la clase política más que la confesión de impotencia que su soberbia no permite. Nuestros gobernantes, en el mejor de los casos, han aprendido a gerenciar las previsiones, certezas, cifras, informes burocráticos. No han aprendido a gobernar. A gobernar, etimológicamente, es manejar el timón, afrontar el riesgo, la contingencia, la pendiente resbalosa. Pueblos desconcertados y gobernantes impotentes, asesorados por infectólogos a los que se les cayeron todos los libros, y jurisclastas que con cara de piedra, día a día queman lo que adoraron y adoran lo que ayer quemaron. Mientras tanto, nos anuncian que nuestra ya muy menguada participación política, capturada por una casta o clase política profesional, puede verse reducida a cero, porque nos dicen, utilizan el argumento del miedo, la democracia no sirve, no, en realidad la gente no tiene nada que decidir porque no sabe qué decidir. Lo que nos queda entonces es pan y circo, comer y divertirse en pantalla. Les pongo un ejemplo, nuestro gobierno llegó a recomendar los call centers eróticos durante el confinamiento. Y todo eso dicen que es en nuestro propio beneficio. Nuestro balance, entonces, de todo esto,
queridos amigos, es algo desolador. Los muros infranqueables que los jurisclastas dominantes habían levantado con el pretexto de defender nuestras libertades políticas y civiles se caen sin necesidad de que suene ninguna trompeta, como ocurrió en la bíblica Jericó. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Randieri, por la conferencia con la que nos ha honrado. Entonces, ahora procedemos a unos minutos para preguntas y respuestas. Me gustaría iniciar preguntando, antes de decir que si alguien de los asistentes tiene una pregunta, siéntase en libertad de ponerla en el chat y nosotros le expresamos al doctor o bien le cedemos la palabra. ¿Hasta qué punto la consolidación de la mundialización de los organismos internacionales de alcance regional se vería ahora truncada? Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido un poco más tímida al respecto, me parece, pero en la Unión Europea el proyecto de consolidación de un mismo orden jurídico, casi de una constitución regional, se ha fortalecido. ¿Nos dirigimos hacia estos grandes espacios o esto se ha de ver un poco modificado por la pandemia? ¿Y cómo saldar esto con el tema de los derechos humanos? Si se va a inventar, me imagino, a posteriori, una justificación para las medidas que se han tomado sin tener las previsiones constitucionales necesarias. Bueno, muy buena tu pregunta. Por un lado, lo que vemos, y tú has utilizado esta expresión grandes espacios, esos grosse Räume que planteaba en su momento Carl Schmitt. Digamos, en este momento hay una disputa en el planeta, un juego, digamos, un gran juego planetario que podría decirse la disputa por y utilizo otra vez un concepto schmittiano, ¿no? El nomos del planeta, es decir, el nomos de la Tierra, lo planteaba Schmitt diciendo es un sistema de apropiación, partición y apacentamiento, que podemos decir explotación. Y lo que vemos ahora es grandes espacios que son en realidad imperios. La forma política imperial, China el imperio del medio, los Estados Unidos una república imperial que estaba pasando una crisis bastante profunda, Rusia que reivindica su pasado imperial y otros pequeños jugadores que también hablan de esto, Erdogan en Turquía que prácticamente renueva el sultanato, etcétera. El punto de vista político, tenemos, digamos, no es una disputa entre estados, sino entre imperios que intentan establecer zonas de influencia. Ahora, los organismos internacionales, digamos, y sobre todo también los tribunales continentales o internacionales, no me parece que salgan de esto reforzados. Vuelvo a decir, hay una situación, una lucha política que se libra por un lado y por otro, este aspecto digamos, de intencionalidad de globalizar el derecho, de globalizar las decisiones y que me parece que uno choca con el otro. Acá este es el panorama que se puede dar. Yo, por otro lado, evidentemente, tomamos el ejemplo de la Corte Interamericana, desde luego, la Corte Interamericana se inventó a sí misma, inventó o creó un nuevo pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, a su medida, mientras la OEA es un organismo que prácticamente no sirve para nada, la Organización de Estados Americanos, sí la Corte, ahí se reinventó a sí misma y estableció el control de convencionalidad, digamos que sus decisiones sobre el control de convencionalidad incluso se aplican a los países que no intervinieron, a los estados que no intervinieron en ese conflicto, etc. Pero no veo que digamos, ese manejo
pueda ser el primordial en el manejo futuro. Más bien, vamos a tener que ceder ante los argumentos de esa lucha por el gnomo de ese conflicto por el nomos de la tierra entre estos, vamos a decir así, formas políticas imperiales o protoimperiales. Luego, evidentemente, en la medida en que los instrumentos, digamos, del estado de excepción, el estado de sitio, el estado de alarma, el estado de urgencia, incluso está contemplado eso en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que ocurre con todo eso es que eh, poco a poco, y esto es un proceso que ya se vio eh, con el asunto del Brexit, con la elección de Trump, etc., hay como una desconfianza hacia el sistema democrático de elección, que implantado por la propia idea de la democracia constitucional, porque si la democracia constitucional puede establecer quién, qué, qué puede decidir el pueblo. Evidentemente, el viejo dogma de la soberanía popular no existe más. Un soberano que tiene por encima un tribunal contramayoritario que le dice que sobre esto puedes decidir y sobre esto no puedes decidir, evidentemente, así hay una contradicción que es bastante grave. No sé si he logrado responder a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Am, si alguien tuviera una pregunta, de nuevo puede ponerla en el chat y la expresamos al doctor o le cedemos la palabra. Raúl, ahí después Laiber, me parece. Liver primero, luego yo. Liver primero, luego yo. No sé, no te escuchas, Liver. Sí. Creo que se ha arreglado su micrófono. Si quieres, puedes escribir la pregunta en el chat porque no te escuchas. Mientras, Raúl, creo que Doc, podría seguir. tengo una pregunta sencilla y una un poquito más compleja. Voy a empezar con la sencilla para ver por dónde voy a llevar la segunda pregunta. Usted habló un poco de estos, de Trump, del Brexit, etcétera. En todo el mundo se están dando estos movimientos que han denominado populistas, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que usted da? Porque, bueno, en lo personal, me da la impresión que son muestras de la crisis del discurso liberal que había comenzado a dominar, sobre todo con la visión de Fukuyama, ¿no? ¿Qué tan cierto es lo que se dice de ellos, la demonización, qué hay detrás de todo esto? Sería mi primera pregunta. Bueno, evidentemente el discurso esto sería como la idea de que allí desaparecería, sería un estado casi paradisíaco, una especie de nuevos cielos y nueva tierra que descenderían sobre el mundo. Esto no cabe que funcione porque mientras haya historia, habrá política. Y la política tiene esta idea de confrontación y cómo justamente manejar la confrontación de manera que los aspectos polémicos se transformen en aspectos agónicos, agonistas, ¿no? Aspectos de competencia y no de destrucción. Entonces, sí lo que se nota es ese resurgimiento de estas, vamos a decir así, nueva forma política, es una forma política que viene del fondo de la historia, ¿no? La forma política imperial.
la forma política estatal sigue en ese amesetamiento y tendencia, digamos, a su progresivo debilitamiento histórico. Ahora, esto lo que hay, por otro lado, la crisis de la democracia liberal es, obviamente la democracia liberal tiene una contradicción interna entre la democracia y la representación. Representación y democracia no son, no es un buen matrimonio. La representación política usurpada además por una clase política autorreferencial, esto es algo que está no ya en la teoría, está en los comentarios en los comentarios de cualquiera que los exprese por televisión, por los medios. Esto está. Esta crisis de la democracia liberal lo que ha producido es, por un lado, el surgimiento de una reacción, un elemento reactivo, que es el populismo. Ahora, lo que pasa con el populismo es que es como la sombra que acompaña esa crisis de la democracia liberal. ¿Sí? Acierta con las preguntas, pero después suelen no acertar con las respuestas. Y entonces tenemos ahí un problema bastante difícil de superar. Y ante el surgimiento del populismo, la reacción es decir, bueno, tratemos de establecer un sistema de decisión que escape a la posibilidad de abrir las urnas y que la gente vote el Brexit, por ejemplo, o que la gente, como el primer tratado de paz en Colombia, que descontaban que iban a decir que sí, y dijeron que no, y entonces alguien dijo, ¿cómo se puede poner un tratado de paz a consideración del pueblo? No sé, ¿a quién se lo iban a poner a considerar? Esta deriva, digamos, hacia una sustitución de la democracia, o sea, por una expertocracia, etcétera, una alianza entre la clase política y los expertos, es posible que la veamos más desarrollada, justamente porque la pandemia da una, vamos a decir, una coartada como para eso. Claro, Ignacio, tengo antes de hacerla, ¿quieres que lea primero la lectura, la pregunta de Leibar o hago la que yo tenía? Tú dime. Me parece que es mejor leer la pregunta del compañero Leiber. Está bien. Bueno, voy a hacer la pregunta de mi compañero. Yo como quiera tengo otra pregunta y ya si los otros compañeros la tienen, pues házmelo saber. Dice, sobre la obligatoriedad de las vacunas, se han hecho obligatorias de manera implícita. Por ejemplo, no te contratan si no te vacunas. La pregunta concreta es, ¿aquí el Estado podría dejar a la libertad de cada empresa decidir sobre esta cuestión? Aclaro que no soy abogado. Muchas gracias. No, bueno, muchos se han planteado este asunto de si no te vacunas, si no hay constancia de que te has vacunado, no podrás viajar, no podrás hacer esto, no podrás hacer el otro. Esto en realidad ya existía con respecto a otras vacunas. O sea, no puedo entrar a un país si no estoy vacunado contra la fiebre amarilla, la vacuna de Jenner, etc. Lo que pasa es que, digamos, por lo menos acá, el ejemplo que estoy tomando de mi país, de la Argentina, lo que está pasando es, ustedes piensen que el negocio de la vacuna es un negocio que tiene un mercado de 7.000 millones de demandantes. Es el mercado ideal, el mercado que cualquier empresario pensaría. Ustedes, los contratos que se firmaron con proveedores, por ejemplo, con del Sputnik
de la vacuna Sputnik rusa, de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que se hicieron aquí en el país. Aquí la AstraZeneca, el año pasado se firmó un contrato por 10 millones de dosis, se pagó el 60% y todavía no ha llegado ninguna. La única que llegó de AstraZeneca fue de la India, pero a través del sistema COVAX, ¿no? De reparto general. Llegaron 500.000 dosis. Después los indios dijeron, no podemos mandar más porque ahora el problema, todas las vacunas las tenemos que mandar adentro. Entonces, evidentemente, por un lado hay una serie de empresarios que aprovechan esto y algunos, ya se ha visto y se ha denunciado aquí en la Argentina, de empresarios locales que trabajan, digamos, como correa de transmisión con laboratorios de afuera y que realizan su negocio, algo que evidentemente no podíamos descartar. Ahí sí tengamos en cuenta la naturaleza humana. No sé, Leiber, si esto contesta tu pregunta. Pero el asunto de la obligatoriedad de las vacunas, o de decir, digamos, usted para conseguir, para poder viajar, para moverse, para conseguir un crédito, va a necesitar presentar su constancia de vacunado. Es posible que todos llevemos una marca en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Raúl, tenías otra pregunta, creo. Sí, pero si alguien tiene otra, bueno, doctor, eh, me da la atención, yo llevo 2 años leyendo a Smith y me parece interesante esta idea de que sí, es lo que usted mencionó, ¿no? Es imposible hacer un universo en política, sino tiene que hacer un pluriverso, ¿no? Porque él parte de la noción de la caída humana, que en el fondo, bueno, yo trabajo a San Agustín, y en el fondo también me parece es una tesis muy agustiniana porque San Agustín, precisamente en el libro 19 de Ciudad de Dios, propone que ha sido el pecado lo que ha hecho que el ser humano en este mundo no pueda conseguir la unidad, sino que está disperso por el lenguaje, etcétera. Yo hago este énfasis porque usted ha de conocer muy bien, mucho mejor que yo y que nosotros, la discusión que tuvo con ese teólogo, Eric Peterson. Y Sí, Peterson sí, ondeó la bandera de San Agustín bueno, entendiendo también la circunstancia en la que escribió Peterson, ¿no? Que en el Reich y todo esto, ¿no? Donde es imposible hacer una teología política, ¿no? Porque él saca esta idea del escatón. Eh, y se ondea mucho la bandera de Agustín, ¿no? Con Peterson, inclusive las tesis de Maritain, todos ellos tienen detrás a Peterson, ¿no? Pero y a Smith se le cataloga en los círculos católicos como este ideólogo que no es ad hoc con el catolicismo, todo ello, ¿no? O sea, pero uno ve nuestra época donde siente que, bueno, yo como católico, y yo quisiera saber su opinión, ¿no? Donde ve, por ejemplo, que la iglesia ha abandonado ese sentido de autoridad, ¿no? Lo ha abandonado, y pues obviamente porque ya la mayoría no son cristianos, etcétera. Y pareciera que la iglesia ha querido ser algo como una iglesia mística, totalmente mística, desencarnada, etcétera. Y es un poco a lo que Smith mande, es que levantó la mano. no, 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 no. Es algo lo que Smith le trata de refutar a Peterson, porque dice, es que una teología pura es imposible. Tiene que estar, inclusive tiene que estar ensuciada, ¿no? Por el mundo. No, Eh, bueno, Perdón, dígame. no, no, no. Entiendo tu pregunta y tu inquietud. El asunto es que lo que le está diciendo Schmidt a Peterson es
es una teología política, y una teología política lo que está señalando es la, digamos, que los conceptos fundamentales de la política, ha habido un tránsito de los conceptos teológicos a conceptos políticos, pero este tránsito, una vez que la política utiliza, por ejemplo, el poder, pero a partir de ahí, esto es un concepto político. Lo que está haciendo, digamos, lo que hay en Peterson es como una especie de negación de la política. Esto es lo que ahí en Teología Política 2 es lo que Schmitt señala. En cuanto a Schmitt, bueno, yo no tengo, ni creo que tenga nadie, decir si alguien es católico o no es católico. Creo que Schmitt fue un católico del principio hasta el final, que después que su catolicismo, sus concepciones puedan ser criticadas por otros católicos, es completamente normal. Pero eh, sobre todo hay algo en Schmitt con respecto a esto de un universo político. Schmitt piensa que justamente el, el reino del hombre de perdición que está en la segunda epístola a los tesalonicenses, esa idea es justamente una idea de un dominio universal. Eh, esto sería, digamos, el ánimos. Ánimos no solo es la falta de ley, sino incluso en algunos textos del Nuevo Testamento está usado como sinónimo de pecado. Este ánimos, esta situación, frente al ánimos hay que luchar por el nomos. Ujú. Y esa lucha tiene toma de esta segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses, esa idea de catejon, de obstáculo. Lo que se puede hacer es poner un obstáculo. Ese obstáculo finalmente va a ser, puede ser y será superado, pero digamos, él de lo que señala, lo que la teología, más aún la filosofía de la historia cristiana que Schmitt plantea es nuestra misión, y ahí pone un gran, digamos, peso en la misión incluso del jurista. Dice, bueno, es tratar de actuar como un catejón como un obstáculo frente a lo anómico. Ese evidentemente es un tema muy interesante que nos llevaría mucho tiempo, pero que evidentemente es uno de los aspectos más ricos y más atractivos del pensamiento de Carl Schmitt. Claro, sí, y aclaro esto, mi pregunta iba también dirigida a, a lo siguiente, ¿no? Porque eh, con respecto a la crisis de Occidente, por ejemplo, un pensador español como Dalmacio Negro, no sé si usted lo conoce, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Dalmacio Negro siempre insiste que la crisis de Occidente es la crisis de la iglesia, ¿no? Este, como autoridad, ¿no? Como lo que dice a dónde ir, o sea, qué es lo bueno, etcétera. Este, ¿qué piensa usted sobre, por ejemplo, las nuevas medidas que ha tomado la iglesia, sobre todo con Fratelli Tutti, etcétera? ¿Está en posibilidad de volver a tomar la autoridad o va a fungir como a la que va a tratar de alinear un mundo que trata de ser un universo, ¿no? Es lo que parecería, no sé. Bueno, es un tema bastante difícil porque no es una cuestión
ni estoy en condiciones de emitir un juicio sobre la iglesia, pero hay algo. Desde Juan 23, desde Mater Magistra y Pacem Terris en adelante, en todos los documentos pontificios se encuentran alusiones a una especie de autoridad y a veces un gobierno mundial. Yo, digamos, creo, me parece que la objeción de Schmitt frente a eso es bastante válida, sobre todo porque hablar de un bien común, un bien común un bien común para poder justamente llevarlo a cabo requiere una autoridad, requiere un poder, distingamos, no poder de autoridad, un poder, un poder instituido. Y creo que, digamos, me parece que digamos, el punto de vista de Schmitt de que eso sería, por un lado, dificultoso y casi imposible, pero por otro lado, sería para nada deseable, me parece que sigue en pie. No, bueno, tenemos un papa argentino y los argentinos somos personas bastante complicadas. y, y además somos bastante malas juzgándonos los unos a los otros. Por eso creo que la situación de la iglesia en este momento a veces aparece como, digamos, como una ONG al lado de otros organismos mundiales. Y bueno, en la formación que yo he recibido, eh, esto es bastante difícil de aceptar, pero bueno, eh, tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Claro. Sé que mi respuesta no es muy satisfactoria, pero es la única que puedo darte. No, sí, sí, es muy satisfactoria. Pero bueno, le vamos a dar oportunidad a Eduardo para que haga una pregunta. Sí, buenas tardes, me escucho. ¿Escuchas bien? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Me gustaría hacer una pregunta, ¿verdad? Hace rato que mencionaba que, ¿verdad? Que eh, sobre la distinción entre el Zoe y el BIOS, ¿verdad? Como pues por así llamarlo, en la filosofía kantiana no existe más o menos como, o no me acuerdo en qué antropología hacía referencia a eso, pero el punto es que, pues, ¿verdad? La filosofía moderna no tiene esa distinción, ¿verdad? El soy y el bios, ¿verdad? Y pues esto me recordó otra distinción en el griego, la cual que creo que no está muy tomada en cuenta, ¿verdad? Que vendría a ser la distinción entre nomos y tesmos, ¿verdad? Que creo que la cual ya estaría familiarizado, ¿verdad? Y pues mi pregunta vendría a ser ¿cuáles vendrían a ser las consecuencias, ¿verdad? De no tomar en cuenta esta distinción entre nomos y tesmos, ¿verdad? Que vendría, ¿acaso aplicaría el problema con esto de las vacunas, ¿verdad? Vendría a ser más un tesmos, ¿verdad? Y pues recordándolo, ¿verdad? Que la razón por la que los griegos pues no querían ser controlados por los persas, ¿verdad? Porque ellos lo veían más como un tesmos, ellos querían pues seguir sus propias leyes, aunque ellos también, pues, la concepción griega de las leyes era mientras menos leyes, más libertad, pero ellos preferían seguir sus propias leyes que las impuestas por los persas. En ese caso, pues sí, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener esta distinción entre nomos y tesmos? Disculpa, porque tengo que señalarte que yo tengo un problema de audición y lamentablemente en ambos oídos y he tenido que llevar a arreglar uno de mis audífonos. No logré oír bien. Hablamos de Zoé de Bios y cuál es la otra distinción griega que tú estabas señalando. Si la puedes escribir, si la puedes poner en el chat, que tal vez sea más fácil para mí. Disculpa. Y claro, yo la escribo, no se preocupe. Y
Así es, ahí ya la acabo de escribir. Bueno, sí. Eh, eh, la, la, la distinción en cuanto al Zoe y BIOS es importante en cuanto que el animal político de Aristóteles es justamente aquel que está en justamente el zoión politikon, es decir, ahí tenemos zoe, ¿no es cierto? Es una declinación de zoión, pero es politikon, es decir, alcanza la posibilidad de la dimensión de la vida buena. Si la gravedad de que el hombre no sea un animal político, sino un animal que está en una política que está destinada a la especie, que está, lo único que tiene ahí es la posibilidad de sobrevivir. Ahí no hay ninguna posibilidad de vida buena. Es una dimensión terrible porque elimina la posibilidad de de la vida política y por lo tanto de llegar a esa plenitud que sería la vida buena. Este es el sentido de la distinción que no se corresponde exactamente con la distinción de nomositesmos que tú estabas diciendo, que también es interesante, pero digamos, lo que me interesa es señalar o enfatizar este asunto por eso de biopolítica. Lo que pasa es que la expresión biopolítica, porque decimos cómo, bios es la vida en forma, la vida en que podemos llegar a la vida buena. Y esta mismo, tendríamos que hablar, esto lo he conversado, inclusive hablaban de Dalmacio Negro, realmente un pensador de fuste extraordinario y además una persona de una generosidad intelectual impresionante, y que en realidad, en vez de biopolítica, esto es una zoopolítica, ¿cierto? Es decir, incluso esto enfatiza más cómo digamos, esas decisiones, que justamente son decisiones, pretenden ser siempre decisiones globales. ¿Cuál es la población mundial que corresponde tener? ¿Quiénes tienen que, digamos, cerrar la puerta de entrada con el aborto y acelerar la puerta de salida con la eutanasia? Bueno, estas decisiones, que después se nos presentan como consensos universales, nos fabrican una idea de consenso universal, son terribles porque en realidad ahí hay una eliminación de esa dimensión política que, digamos que conocimos incluso dentro de las ideologías extremas y profundamente erradas en los siglos XIX y XX. Esto es lo que me interesa que, digamos, tener presente y enfatizar. Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta, Ignacio, o tú tienes otra? Me gustaría hacer una pregunta, haces una tú, y si ya no hay más, terminamos, también para no agotar el tiempo del doctor. Ok, yo me preguntaba, cuando hablaba de que estos modernos derechos humanos y la manera en la que actúan los operadores jurídicos son como iurisclastas, Sí. esto implica una destrucción del antiguo concepto de derecho, que era bidireccional. A cada derecho corresponde una obligación, era el lazo que se teje entre dos hombres, que es el ius. Y cuando hablamos del catejón, me resultó que, tengo entendido, los santos padres referían al catejón como el orden surgido del Imperio Romano. Entonces, la inquietud que me surge es si estos iurisclastas son también
servidores del agente de iniquidad anunciado en la segunda de Tesalonicenses, y en cierta medida implican la remoción del catejón para el advenimiento de lo que ya sabemos acontece después. Bueno, no estoy en condiciones de anatematizar a ningún jurista, pero sí, sí. Evidentemente esto es podemos decir, un enfrentamiento de nomos contra ánomos. Esta cuestión de el, en ese mundo, de ese hombre de perdición o lo que sea, es una especie de remedio del ánimos, una especie de versión simiesca del ánimos, perdón, del nomos. Es decir, eso anómico, lo anómico pretende ser una forma de orden y de ordenamiento. Evidentemente, digamos, en esa visión ya tan amplia de, digamos, el proceso del nomos contra el proceso del ánomos, para primero hacer una versión simiesca y luego reducir el nomos, bueno, evidentemente allí creo que la tradición jurídica, la tradición del ius, tradición de cual todos los que cultivamos el derecho somos digamos, tributarios de una tradición de 2600 años, y que de repente hay como un corte en esto y una destrucción del concepto de ius, y sobre todo además, no solo el derecho y la contrapartida, que es la obligación, sino además la idea misma de la prevalencia, o si ustedes quieren, que hemos querido construir sociedades sobre la base de que cada uno construya su proyecto biográfico a través de llevar a sus deseos convertidos en derecho al máximo. Bueno, esto es como querer hacer una pirámide con bolas de billar. Las, en realidad las grandes construcciones se han hecho a partir de una idea primordial de deberes. Esta es la cuestión. Y creo que hay una pensadora mística, si ustedes quieren, francesa, que fue Simone Weil, que tiene un libro que se llama El arraigo, o fue traducido acá, El arraigo, o como raíces del existir, en donde ella no era jurista, pero digamos, parte, está trabajando para el general de Gaulle en Londres durante la guerra. Le dicen, bueno, hay que hacer una nueva constitución para Francia, partamos de una declaración de derechos. Y ella parte, en realidad, de una afirmación de los deberes, y es un pensamiento muy interesante. Pero coincido que evidentemente lo de los jurisclastas es bastante grave porque también secuelas, digamos, se reproducen a través de la enseñanza del derecho en las universidades. Es bastante preocupante. Muchas gracias, doctor. Y sí, es verdad. Al final termina por ser esa la formación o deformación profesional que uno recibe muchas veces en las cátedras de Derecho Constitucional, en Derecho Constitucional, vaya uno a ver. Entonces, Raúl, tenías una última pregunta y con esto terminamos. Doctor, me quedé pensando también en algo que usted dijo sobre si hubiera esta idea de universo político, no habría necesidad de política, y eso lo deja claro Smith. Hay un problema también, y Smith lo señala también, ¿no? Metafísico, de cómo también se concibe al hombre, ¿no? Por ejemplo,
Y eso, también está el problema del mal, que Donoso Cortés también lo trata, y sabemos que una de las grandes influencias de Smith es Donoso Cortés, ¿no? ¿Dónde se pone el mal? Si en las estructuras o en el hombre, ¿no? Entonces, esta autoridad que da un orden, usualmente, por ejemplo, la iglesia o el Estado, tienen como primicia, o la iglesia tiene como primicia la idea del hombre caído, que necesita una redención, que necesita que lo guíen, y por ejemplo, cómo inicia la armación del Estado en Hobbes, ¿no? Con la idea del hombre. Entonces, Smith señala también que por ejemplo, los anarquistas siempre parten de la idea del hombre bueno, ¿no? Del hombre totalmente bueno, que las estructuras lo hacen, etcétera. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, las nuevas ideologías como, no sé, voy a decir nombres, el ecologismo, el feminismo, todos estos que parten con la idea de que lo que ha hecho la violencia son las estructuras, ¿no? de nuestra cultura. Hace poco escuché una feminista, con el perdón, pero se me hizo así muy raro, que dijo, es que si no existiera el patriarcado, las guerras terminarían, no existirían guerras, y, o sea, ahora pareciera que también la noción de derechos está ahí, ¿no? Con un hombre, vamos a decirlo con este término, totalmente anarquista, ¿no? Que no necesita una autoridad, porque la autoridad lo pervierte, lo asume. Quisiera preguntarle si ve ese problema en nuestra crisis, ¿no? De nuestra civilización. Sí. El problema, el feminismo radical, no solo dice, bueno, lo que hay que eliminar al hombre, al macho de la especie, digamos. Eh, bueno, es un programa que por lo menos me preocupa, pero eh, creo que el asunto más grave es esto de tanto de la concepción totalmente optimista acerca del hombre. El hombre, y por otro lado, en la corriente romántica que señalaba, esa otra idea de que el hombre es un ser que no tiene nada que ver primero, no hay naturaleza humana, pero además no tiene nada que ver con la naturaleza, es una especie de paracaidista que cayó ahí en la naturaleza simplemente para destruirla. Y entonces la reducción de la condición humana a una especie de átomo o molécula de un gran ser que es la naturaleza, Pachamama, etc. Esto es terrible, porque si se puede pensar en una aplicación del concepto de totalitarismo, está ahí. Desaparecer, desapareceríamos todos dentro de una gran entidad universal, planetaria. Esto, y seríamos los peones de ese planeta y de esa entidad universal, de esa GEA, ¿no? GEA. Digamos, son como dos concepciones del hombre que en el fondo, en el fino fondo, terminan siendo gemelas. En un caso son los derechos absolutos de este individuo soberano y en el otro caso son los derechos absolutos de una naturaleza que se traga todo, que es como un agujero negro que se traga todo. Estas dos concepciones del hombre llevan verdaderamente a consecuencias que son consecuencias terribles. Claro, claro. Pues sí. O sea, tenemos, bueno, ya, nada más para terminar, tenemos esa idea de no existe, digamos que el problema del mal está en las estructuras y se tienen que transformar y hay que transformar el hombre. Sí, claro, sería a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Sobre todo
digamos, tanto la política como el derecho parten, incluso en corrientes que luego se enfrentan entre sí, pero parten de una idea de una naturaleza humana, esa naturaleza humana que se supone más o menos constante. Esta idea se suprime completamente, y al suprimirse completamente, entonces podemos caer en cualquiera de esas otras dos extravagancias de suponer una especie de individuo absolutamente soberano o una especie de entidad que reabsorbe todos los elementos personales. Bueno, sin la idea de naturaleza humana, no se puede construir en realidad el derecho y no se puede construir la política. Este es el punto. Sí, muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Realmente para mí ha sido un gran placer conversar con ustedes. Estoy a disposición de ustedes y si ustedes además eh, quieren después algún material que les pueda ser útil, de todos modos, así como Ignacio encontró algún trabajo mío en academia, bueno, ahí están. Yo realmente les agradezco mucho la atención y la paciencia que me han tenido, porque creo que me excedí un poco en el tiempo. Al contrario, doctor, nosotros le agradecemos que haya tenido la disposición para estar hoy con nosotros y que también haya sido prolijo en las respuestas a las preguntas que ciertamente fueron abundantes y nos extendimos un poco más del tiempo acordado. Entonces, también le agradezco en ese sentido su disposición. Entonces, aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos por asistir. Esperamos verlos pronto en una sesión que se haga en el futuro con los auspicios de Dios. Tengan buena tarde todos. Muy bien. Gracias a todos. Y ya dejé de grabar.